Hola, esta semana uno de los hombres más ricos de México puso en sus redes sociales que tenía COVID-19 y muestra la receta. Lo primero que llama la atención es que esa persona no tiene problema para pagar la consulta de cualquier médico. Pero es evidente que la receta no refleja, digamos, la evidencia actual, porque tiene, aunque están ocultos los medicamentos, es evidente que tiene la prescripción de múltiples cosas que ya sabemos que aquí y ahora deben haberse abandonado, no debían haberse hecho. Y otra vez, vamos a ese principio que dice que el cobro de los servicios médicos no necesariamente está en relación con la calidad. En COVID-19, los doctores, las doctoras, los médicos, nos hemos visto abrumados de tanta cosa que se nos dice que se puede hacer o no hacer. Hidroxicloroquina, acitromicina, otros antibióticos, ivermectina y luego, por no decir también que nanopartículas, que dióxido de cloro, una serie de cosas que fueron agregándose también de la cultura popular, que inclusive algunos médicos los empezaron a prescribir. Y uno se pregunta, ¿cuál es el justo medio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esta semana se publica en el Journal of the American Medical Association algo en relación con eso, con lo que se conoce como la medicina sensible. ¿Qué hacemos los médicos cuando nos enfrentamos en una situación semejante? Tantas cosas que se pueden hacer o tantas cosas que se pueden no hacer. Y si fuéramos, digamos, en un plano cartesiano, podríamos decir que en este eje, de un menor a un mayor escepticismo y en este otro, de una menor a una mayor agresividad en el manejo. Escepticismo, mucho escepticismo, es el que no cree que nada funciona, no cree que hay algo que pueda funcionar y entonces dices, no, yo no doy nada. En cambio, en relación con la agresividad, vas de no hacer nada a hacerlo todo y abandonar el escepticismo. Por eso es un plano cartesiano. Y entonces, digamos que los médicos nos debatimos entre hacer mucho o hacer poco, o cómo llegar al punto intermedio. Por ejemplo, si partes de que nada funcione, poco a poco la evidencia te va describiendo, mira, es que esto sí funciona y esto sí, y ya hay un estudio y otro, que la dexametasona, que la oxigenación, que si el anticoagulante, y vas avanzando y llega un momento en que te convences que hay sí algunas cosas que hacer. Y entonces es el momento en que estás ya dentro de esa medicina sensible. Por otro lado, cuando eras muy agresivo en el tratamiento, cuando dabas de todo, resulta que vas viendo las evidencias de que algunas de las cosas que estabas dando, que si la hidroxicloroquina, que si la acitromicina, la ivermectina, vas viendo que los estudios muestran que no funcionan, entonces puedes ir evolucionando también a decir, bueno, yo tengo que ir quitando algunas de las cosas que estoy haciendo de más. Entonces los médicos nos debatimos entre esas dos esferas. Hay médicos en los que predomina, digamos, una agresividad en el manejo, de dar 10 medicamentos. En cuanto salga un rumor de que algo funciona, lo agregan a su prescripción. Pero a veces nosotros mismos en nuestra mente nos dividimos en eso. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es lo que se conoce entonces como la medicina sensible. Si tú eras nihilista, te tienes que ir convenciendo de acuerdo a cómo nace la evidencia. Por otro lado, si tú eras demasiado agresivo, pues te puedes ir haciendo menos agresivo y puedes ir abandonando algunas de las cosas que hacías. Eso es lo que se conoce como ir hacia la medicina translacional. O sea que los estudios que hay in vitro, los estudios clínicos, los estudios epidemiológicos, vayan cambiando la manera en la que haces las cosas y se vayan adoptando en la clínica. Otra vez es lo que se llama la medicina translacional. Y que no hagas entonces una medicina ni que es tan nihilista que se abandona a no hacer nada, ni una medicina de guerrilla que quiera hacer absolutamente todo. Que busques el punto medio, que es la medicina sensible. Yo creo que vamos a ir escuchando más de esa medicina sensible. Y si volvemos entonces a la COVID-19, podríamos decir entonces aquí y ahora
¿Qué es lo que corresponde hacer en COVID-19? Es evidente que muchas de las cosas que le prescribieron a este personaje ya no debían haberlos prescrito, de acuerdo con la evidencia actual. Por ejemplo, si le están dando hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, qué sé yo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es evidente que con COVID-19 no hay lo que se llama una bala de plata, ¿verdad? No hay algo que digas, esto es lo que va a funcionar. Aquí es evidente que algunas cosas van agregando paulatinamente a la mejora del pronóstico del paciente. Ya sabemos que en cuadros leves, aquí y ahora lo mejor es no hacer. ¿Qué es no hacer? Dar nada más un analgésico. Típicamente, paracetamol. Paracetamol para la fiebre, para el dolor. Eso es lo que hay que hacer en todo cuadro leve. ¿Cómo se define leve? Que no tengas más que molestias que no pongan en peligro tus funciones. ¿Y eso cómo sabemos que no ponen en peligro las funciones? Porque no te falta el aire, porque preferentemente si tienes un oxímetro está marcando más de 92, o porque no estás respirando con mucha frecuencia. Digamos que una persona, aunque no tenga un oxímetro, no debe estar respirando. Un adulto, digamos, a más de 20 por minuto. Si está respirando a más de 20 por minuto, probablemente ya le está faltando el oxígeno. Es lo que se llama la hipoxemia. A veces las personas no se dan cuenta que les falta el oxígeno en COVID-19. Es lo que se llama la hipoxemia feliz. Entonces, lo que ya se sabe es, a ver, yo cuando hablo con los pacientes por teléfono, por ejemplo, les digo, ¿cómo te sientes? No, pues tengo fiebre, dolor de garganta. ¿Sientes que te falta el aire para respirar? No. ¿Tienes un oxímetro? No, cómprate uno si puedes. Porque esa es una información muy útil, que todos tengamos un oxímetro. Es evidente que aquí y ahora tener un equipo para medir el oxímetro es adecuado. Si no tienes el oxímetro, bueno, alguien que pueda contar la frecuencia respiratoria, y si no, definitivamente decirle a la gente, ven al hospital, al servicio de urgencias para evaluarte. Pero tener un oxímetro en casa es muy valioso. Ya sabemos que es de las cosas que pueden funcionar. Los pacientes, cuando evolucionan hacia la gravedad, frecuentemente evolucionaron a la gravedad porque estuvieron varios días en su casa con una oximetría baja, no se dieron cuenta, no sentían que les faltaba el oxígeno, y cuando llegan al hospital ya tienen una deuda, digamos, de 5 días de una oxigenación muy pobre. Entonces, lo siguiente después del analgésico es la oximetría. Si te baja, pues entonces el oxígeno. Poner oxígeno, ya sea en casa o en un hospital. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Desde unas puntitas en la nariz, hasta unas puntas de alto flujo, una mascarilla, pero que estés a más de 92. Ese es el siguiente paso. Ya sabemos que todo eso sí hay que hacerlo. Ahora, ya sabemos también que aquí y ahora, el que necesita oxígeno se beneficia todos de la dexametasona, que es un corticoide parecido a la cortisona, digamos. Algunos otros dan otro tipo de sales, no dexametasona, pero un corticoide. Eso es correcto de acuerdo con lo que sabemos aquí y ahora. Después de esto, vienen cosas de un impacto un poco menor. Sabemos, por ejemplo, que el remdesivir ya es algo más cuestionable. Sin embargo, de acuerdo a algunos estudios que dicen que funciona, otros que no funciona, otros que funciona si lo das tempranamente, pudiera ser también. Lo que pasa es que en muchos países no tenemos remdesivir. ¿Qué es lo que podemos concluir? Bueno, para la gran mayoría de las personas, analgésico, oximetría, oxígeno. Y también es evidente por algunos estudios que es conveniente ya a todos los pacientes desde un principio darles algún poco de vitamina D. Vitamina D3 solita, sin multivitamino, sin multivitamínico, sin vitamina A, sin vitamina D, solita. ¿Cuánto? Unas 4,000 unidades cada semana, más o menos, 4 o 5,000 unidades. Y de hecho, prácticamente todos podemos empezar a tomar vitamina D
sobre todo los adultos que nos cuidamos del sol. Aquí y ahora, en realidad, esto es lo que tenemos que hacer para prácticamente todos los pacientes. En conclusión, cuadros leves, nada más analgésico. Cuadros ya más serios, agregar el oxígeno y el corticoide, la dexametasona. Y en cuadros ya más graves, bueno, pues ya necesitarán hospitalizarse, ya necesitarán a lo mejor algún antiviral, a lo mejor plasma convaleciente, a lo mejor anticuerpos monoclonales, qué sé yo, a lo mejor tocilizumab, otro tipo de medicamentos. Eso ya lo reservamos para pacientes hospitalizados y también con cuestionamientos que nos va a seguir dando la medicina sensible. Muchas gracias.